De la familia de mi padre, solo conocí a una de mis tías. Fue esa una familia con un sino trágico. En cambio, recuerdo con cariño y alegría la casa de mi abuela materna. Estaba llena de gente y yo siempre tuve una enorme necesidad de estar entre gente. En la casa de Olivos había mucho fondo. Allí vivían mis amigas, las gallinas, a quienes convidaba con mis tortitas de barro. Esto, más que con la vocación artística, tenía que ver con la necesidad de un lugar que fuera mío. Porque un hijo único nunca tiene un territorio propio. Ese es mi primer acercamiento, la primera manifestación del contacto con la tierra. Yo aprendí a mirar a través del dibujo. Puedo ver lo que va a ser mi trabajo si empiezo dibujando. Visualizo mis ideas, no puedo encarar directamente el material. En esto realmente hay una vinculación con el modo de trabajar de diseñadores y arquitectos. Cuando comencé a hacer murales tenía muy presente la idea del muralismo mexicano, pero nuestros murales, aquellos que hacemos por encargo, son mucho más burgueses, son para consumo masivo, acompañan en general un concepto arquitectónico particular. El mural, vinculado directamente a la arquitectura, tiene siempre un comitente y tiene siempre un usuario, porque nadie pone un mural en una pared para satisfacer una voluntad personal. Se hace un mural para que una pared tenga un significado dentro de un espacio arquitectónico o en un espacio urbano. Los murales son el resultado de una interacción entre quien lo encarga, quien lo crea y quien lo consume. Nace de este diálogo, pero lo que nadie puede dictarnos es la forma, el orden, la riqueza, la sorpresa con que el mural puede estar organizado. Lo que es constante en mi trabajo
es la elección por la presencia de espacios ortogonales. La línea oblicua, que uso en determinadas ocasiones porque introduce movimiento, me produce inestabilidad. Siempre estoy preocupada por el espacio como concepto total, pero articulado por horizontales y verticales. Hay una actitud parecida entre arquitectura y cerámica. Existe para las dos una base de diseño en el sentido de dar respuesta a una necesidad. Si hago un cacharro, estoy usando en definitiva el mismo material con que se construye una casa de ladrillos y trataré de crear a través de la materia situaciones espaciales a escala del uso o del sitio donde el objeto está destinado. El arquitecto que construye un espacio para el hombre piensa también como nosotros en relaciones de proporción, y el eje de las proporciones es generalmente el hombre mismo. En la cerámica, la forma se crea en sí misma. Su significado es el de siempre, gozar con la materia y con la respuesta atávica. La cerámica es uno de los trabajos eternos del hombre.
Conocí la década del 30 a través de los relatos de mi padre, que era socialista. Tengo la imagen de una Argentina obsecuente, que después con Perón revisó su destino histórico. La reacción antiperonista impuso violentamente a nuestro país el esquema internacional e ingenuamente lo compramos y regalamos una generación. En los años en que hacía obras como No ver, No oír, No hablar o Pared del silencio, pensaba que nos habíamos dejado matar encabalgados en una utopía hija de la incultura filosófica y de la incultura política, con una gran ingenuidad. Y pensaba también en mis amigos, en gente con la que yo había compartido cosas. Yo no conocía a Raúl González Tuñón hasta que me regalaron un libro de poemas que leí en un viaje a Europa. Fue como un encuentro con Buenos Aires. Me emocionaron, me llenaron de nostalgia y al volver hice la serie de las señoritas. Los murales de la playa nacen de una situación de encargo, pero en verdad la exceden. Se fueron convirtiendo en ese tipo de mural donde se expresan pensamientos, sentimientos, murales destinados a una pared que es protagonista de situaciones contemporáneas. Algo que siempre me ha deslumbrado es el horizonte. Yo había hecho pinturas sobre el horizonte en el Perú. Toda la costa peruana es una línea dorada. Es realmente muy impresionante la enormidad del horizonte. Y este horizonte es característico de América.
Yo creo que es menester reencontrar el espíritu popular aparentemente simple, reencontrar la ingenuidad del alma tan lejana al hombre nuestro. La cerámica es algo así como la conjunción de los elementos controlada por el artesano. Sus productos son constantes, acompañan al hombre desde sus comienzos hasta las culturas más lujosas. Es siempre igual a sí misma, limitada y generosa. Los primeros tótems fueron producto de la mezcla de sensaciones que provoca el norte, en la zona tropical sobre todo, donde conviven la potencia de la gente y la potencia de la naturaleza. El tótem es algo que encuentro o que yo genero. Es como un interlocutor, es como alguien de pie. Y necesito además una forma rodeable sobre la cual contar cosas. Después creo que lo asimilo al árbol. En fin, lo asimilo a todas las cosas que significan una postura firme y plantada en sus raíces.
siempre estuvo referido, para mí, a la idea del árbol del paraíso terrenal. Después le agregué la escena primigenia. Dentro de esa escena hay una preeminencia de la mujer, y ahí la manzana es el símbolo del riesgo. En Árboles de fin de siglo, la imagen buscada es artificial. Árboles cargados del misterio del futuro. Mientras tanto, aquí tenemos la idea de que el juicio del hombre puede superar al juicio de Dios.